¿no? Ok, buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Isabel Fiafile, yo soy de Perú y aquí le presentamos, bueno, sí, antes de agradecer a Daniela también por el espacio, pues ambas estamos colaborando en la red para la investigación en políticas públicas. Gracias, Marcelo, por sumarte también a este foro universitario. Creo que es un tema muy importante para poder trabajar con los jóvenes y todos los interesados que se encuentran presentes en la reunión. Y bueno, aquí presentamos a Marcelo. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica de Salta. Es actual socio gerente de Adken Group. Es una empresa con más de 10 años de experiencia dedicada al desarrollo de proyectos integrales que responden a las crecientes demandas de nuevas habilidades e innovan más allá de los métodos tradicionales para poder abordar el bienestar financiero y social. Cuento con más de 10 años de experiencia como consultor de emprendimiento y empresas y también es docente. Así que, bueno, damos la bienvenida a Marcelo y adelante. Muchas gracias, Isabel, y también el agradecimiento extensivo a Daniela a través de la red latinoamericana por esta invitación. Y gracias a ustedes que están ahí conectados desde el otro lado, ¿no? Para escucharme un rato, aunque sea, tratando de hacer esto un poco distendido y aprovechando que es viernes, ¿no? Uno llega siempre un poco con todo el trajín de la semana. He visto que se han conectado desde distintas partes de Latinoamérica, de Argentina, Bolivia, también vi gente desde Guatemala. Bueno, muchísimas gracias por tomarse ese tiempo, ¿no? Este tiempo que vamos a tratar de aprovecharlo y optimizarlo al máximo, compartiéndoles con ustedes un poquito de una breve introducción de qué es la educación financiera, porque no alcanzan las horas para tratar tantos temas que engloban, ¿no? A todo el contenido de lo que trata en sí, pero a grandes rasgos vamos a tratar de dejarles algunas cuestiones puntuales sobre qué es, de qué se trata en sí, qué temas incluye y por último, cómo está la educación financiera dentro de la cuestión Latinoamérica, ¿no? A cómo nos afecta a todos los países que componemos toda la parte latinoamericana. Así que, si me permiten, yo voy a compartirles una presentación para guiar más que nada esta charla, esta formación, ¿no? Muy breve, así que como ven ahí, tienen justamente delante todo lo que implica, ¿no? Esto de la educación financiera en Latinoamérica, con retos y desafíos, también oportunidades que habíamos mencionado, y también entendiendo y mejorando el bienestar financiero, entendiendo ese bienestar como algo que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nos hace un aporte, ¿no? Porque sabemos que el dinero no es todo, pero es una parte importante de nuestro bienestar, ¿no? A nivel personal, familiar, profesional. Así que si empezamos, decimos, bueno, aprovechando esta hora en la cual vamos a charlar un poco, obviamente va a haber un espacio de preguntas para que ustedes puedan hacer sus aportes. Una de las cosas que a mí me gusta es que mientras más aportes haya desde el otro lado, mucho más enriquecedora se vuelve esta charla, ¿no? Así que bueno, arranquemos sin más. Me van a perdonar si aparece ahí el cursor. Entonces ahí un poco trayendo lo que es la definición, ¿no? de la educación financiera, es cómo comprendemos, cómo entendemos conceptos financieros básicos para tomar decisiones informadas y buenas decisiones, ¿no? Mientras más reduzco el grado de incertidumbre al momento de tomar una decisión, es mucho más factible que esa decisión sea la correcta, sea la adecuada, sea la que yo quiero para un mejor bienestar, ¿no? Esta definición la sacamos un poco de la OCDE, que es este organismo, ¿no? Que muchos conocen. Y bueno, dentro de esta definición hay tres aspectos claves que influyen dentro, ¿no? de lo que es la educación financiera. Es cómo manejamos el dinero, cómo tomamos decisiones financieras inteligentemente, entendiendo esto de la inteligencia como sacando de lado lo que es las emociones, ¿no? Tratando de tomar decisiones financieras racionales, podríamos decirlo. Y por último, cómo planificamos a futuro. Esos son como los tres aspectos claves que engloban el concepto en general de lo que representa la educación financiera. Acá me permito tomarme un paréntesis o hacer un paréntesis, y es que en general el concepto de educación financiera se lo toma como
la inversión, ¿no? O sea, educación financiera es saber invertir. Y no, educación financiera es desde lo básico cómo manejamos el dinero. Todo manejo de dinero, ya sea en efectivo o dinero físico o dinero desde lo digital, es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base de la educación financiera. Bueno, hasta ahí es una breve introducción, un breve paneo de lo que, de qué hablamos cuando tratamos, ¿no? Educación financiera y vamos a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el tema de la educación financiera? Fíjense que tenemos tres aspectos que ahí ya ustedes lo pueden estar leyendo, porque nos va a brindar una estabilidad, nos va a permitir fijarnos metas, ¿ok? Eso de las metas en la vida es muy importante tenerlas y siempre lo económico ayuda, ¿no? Porque puede haber metas que sean independientes de lo económico, del dinero, de lo financiero, pero también hay que admitir que la gran cantidad de metas u objetivos que nos fijamos a corto, a mediano o a largo plazo, necesitamos un dinero para poder cumplirlas. Por eso es importante. Otra de las cuestiones es que yo lo voy a poner al revés, o sea, aporta a que estemos más tranquilos. Esto de reducir el estrés financiero y mejor y promover una mejor calidad de vida tiene que ver con que nos brinda mayor tranquilidad. Sin duda saben que cuando hay un componente de desempleo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que genera una situación de estrés bastante importante dentro del núcleo familiar y para uno mismo. Entonces, cuando estamos dentro de el camino de la educación financiera con una economía planificada a nivel personal o a nivel familiar, nos permite esto, ¿no? Obviamente vamos a tener estrés por mil cosas, pero por lo menos tratemos de reducir aquello que viene desde lo económico. Y por último, la importancia de poder tener el dinero administrado, ¿no? Controlarlo, saber en qué gasto, cómo gasto, cuáles son los ingresos que recibo y bueno, eso lo vamos a dejar para lo que viene, que me parece muy importante hablar de cuatro componentes que nosotros llamamos los cuatro componentes de la vida económica, de la vida financiera. Dentro de esos componentes, obviamente, siempre vamos a mencionar a lo que tiene que ver con cómo generamos dinero, ¿no? Cómo a través de nuestro trabajo, de actividades que podemos realizar, como justamente un trabajo puede ser dependiente, en relación de dependencia o de manera independiente. Sabemos que uno de los comportamientos financieros que siempre van a estar en nuestra vida económica es el ganar. ¿Cómo generamos dinero? Siempre decimos que el ganar es más fácil de identificar, ¿no? Yo sé dentro de todo cuánto es lo que me ingresa, ya sea por la actividad docente, si se dedican a la docencia, o en el trabajo que hacen el día a día en la empresa, o si tienen un emprendimiento, cuánto me va generando ese emprendimiento, ese negocio. Lo puedo identificar, ¿no? Es fácil detectar, como se dice, los ingresos de dinero. Pero fíjense que hay tres cuadritos más. O sea, el ganar es uno de los comportamientos, pero también vamos a tener lo que es el gastar, o sea, en dónde se va la plata, ¿no? En los gastos, lo que hacemos en el hoy, los gastos que terminan influyendo en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida. Por otro lado, hay dos componentes más que usualmente se suelen dejar de lado, no se les da mucha importancia, y ya de eso vamos a charlar enseguida cuando veamos los indicadores de Latinoamérica, que tiene que ver con el ahorrar y con el invertir, ¿no? Ahorro e inversión son dos conceptos que muchas veces se asocian, ¿no? Como que uno piensa que son lo mismo, pero en realidad no, porque el ahorro va, vamos a ver cuál es la importancia y el invertir cuál también tiene, cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir. Pero presentando así a grandes rasgos, estos son los cuatro componentes o los cuatro comportamientos que tenemos en nuestra vida económica. Ahora, la pregunta es a ustedes que están ahí del otro lado escuchándome y para que yo pueda descansar un rato, me gustaría consultarles si ustedes cumplen con los cuatro comportamientos, es decir,
generan ingresos, gastan, ahorren e invierten. Capaz que hay uno que se le da más importancia que otro, pero me gustaría que ustedes en el chat me coloquen, ¿no? Yo, la verdad que hago los cuatro, en realidad de esos cuatro hago tres, solo me enfoco en el ganar y el gastar. Bueno, me gustaría que compartan como para ir conociéndolos y poder hacer un poco más interactivo esto. Yo sé que están escribiendo por ahí. Quizás ahí, Isabel, si es que seguís por ahí, te pido una ayuda para que me puedas leer el chat, si es que llegan algunas respuestas. Volvemos a mencionar entonces cuatro comportamientos claves dentro de la vida económica, comportamientos financieros, que son el ganar, cómo genero ingresos, gasto, cómo esos ingresos, a dónde los coloco, ¿no? ¿Qué compro con esos ingresos? El ahorro y la inversión. A ver, a ver, a ver. Yo voy a hacerme de moderador incluso. Ahí está. Aún no tengo los conocimientos para invertir. Muchas gracias, María Eugenia. Yo trato de equilibrar, pero me cuesta llegar a juntar fondos para invertir. Gracias, Macu. Solo ingresos y gastos, nos dice Ángela. Trato de ahorrar para alcanzar mis metas. Empezar a incorporar la inversión, nos dice Elfina, pero es lo que más cuesta. Bueno, muchísimas gracias por esa participación. Ahí van llegando más respuestas. De los cuatro, solo tres, ganar, ahorrar y gastar. Gracias, Nidia, por esa respuesta. ¿Es lo más complejo el ahorrar, el invertir? Sí. Dentro de los comportamientos de la vida económica suele ser lo más complejo. Y vuelvo a reiterar, la última parte de esta charla es poder hablar un poquito de cómo a nivel Latinoamérica está funcionando esto del ahorro más que nada, ¿no? En cuanto a la educación financiera. Pero en un breve paneo estoy tratando de contarles un poco de qué se trata. O sea, cuando ustedes vayan y hablen por qué es importante la educación financiera como política pública, etcétera, etcétera, bueno, ya saben que apunta a esto, a cómo manejamos el dinero a través de estos cuatro comportamientos y cómo fomentamos que los cuatro comportamientos tengan una importancia, o sea, seamos conscientes de que los tenemos que hacer. Vamos a pasar así a detallar muy, muy brevemente para que se lleven alguna otra herramienta y que esta charla no quede en la nube, más allá que va a quedar grabada, que se pueda hablar un poquito eh, sobre cómo organizamos nuestros gastos, ¿no? Fíjense ahí con la computadora, ahí está trabajando, que es de qué manera llevamos nuestros gastos, y van a ver que hay dos cuadros, ¿sí? Más allá del título y la computadora, donde dice que tenemos gastos necesarios y gastos optativos. Dentro de esos gastos necesarios hay gastos que son fijos y gastos que son variables. Yo creo que más o menos una idea tenemos de qué puede ser un gasto optativo y qué puede ser un gasto necesario, porque lo necesario es justamente algo que necesito para poder vivir, poder darme un confort, y los necesito para mantener mi calidad de vida, ¿no? Y los optativos son aquellos gastos como los plus, podría decirse, ¿no? Así a grandes rasgos. Esto más que nada me interesa compartirles porque muchas veces pensamos que todos los gastos tienen la misma importancia y no, no necesariamente. Y cuando vayamos a entender un poquito más sobre la cuestión de en qué gastamos, vamos a poder organizarnos mejor al momento de mejorar justamente esa capacidad financiera, ese bienestar financiero del que hablamos y hacemos referencia. Bueno, vamos a ver entonces. Yo creo que un poquito les voy a hacer yo el paneo, así nos da un poco más de tiempo la cuestión de esta charla. Los gastos fijos, fíjense, son gastos obligatorios, no tenemos control sobre estos gastos, o sea, los tengo que hacer sí o sí. Eh, Generalmente, voy a hablar a nivel Latinoamérica, generalmente estos gastos no varían con el tiempo, es decir, se mantienen constantes, no sufren grandes modificaciones. Esto, hago referencia a mi país, en un contexto dentro de todo estable y sin niveles inflacionarios altos.
Por eso es que aclaramos esta cuestión de que son gastos obligatorios y no tenemos control, los tengo que pagar sí o sí. Y esa acotación al margen de que en un contexto donde hay estabilidad y no hay inflación, podría decirse, o hay una inflación muy baja o moderada, esos gastos se mantienen a lo largo del tiempo. Bueno, en segunda cuestión, vienen los gastos variables. Lo que yo pago es dependiendo del consumo, las necesidades que tenga en ese momento. O sea, tengo cierto grado de control sobre estos gastos y estos gastos yo los tengo que hacer, sí, porque son necesarios, pero puedo ver de qué manera quizás gasto menos en combustible, ¿no? Porque voy a aprovechar más y voy a caminar, voy a andar en bicicleta, y eso a mí me permite reducir el consumo en combustible si es que tengo un auto, una moto. Bueno. A lo que voy es que dentro de los gastos variables yo puedo más o menos controlarlos, ¿sí? Los tengo que hacer, sí, pero puedo ver si gasto más, si gasto menos, dependiendo lo que necesite. Y por último son los optativos, que son voluntarios y como dice, están completamente bajo nuestro control. Yo decido si los hago o no. Son esos famosos gastos que uno hace para darse el gusto, ¿no? Podría decirse de esa manera. Y estos gastos optativos son los primeros que tengo que analizar, es lo primero que tengo que ver cuando tengo una situación financiera complicada, ¿no? Como que me está costando llegar a fin de mes, entonces, ¿dónde voy a empezar a poner la lupa? En los gastos optativos. Así que bueno, esta es una clasificación que nos gusta dar porque tiene que ver cómo nos vamos a organizar para luego poder tomar decisiones financieras acertadas, adecuadas y controladas. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya después abrimos un espacio de dudas o consultas cuando terminemos de ver estos cuatro comportamientos. Habíamos visto entonces el ganar, habíamos visto justamente el gastar, que es lo que acabamos de charlar hace un rato, con los gastos necesarios fijos, gastos necesarios variables y gastos optativos. Y ahora veamos el tema del ahorro. Y me gusta hacer el nexo y el vínculo, porque esto del ahorro, como dice ahí, tiene que ver con cómo establezco yo las metas, ¿no? O sea, cuando hablo de yo, me refiero a todos ustedes, ¿no? ¿Cómo hago para poder guardar dinero para consumir en un futuro? Y ese consumo futuro que voy a hacer, ¿a dónde va a estar apuntado? Entonces, para saber por qué ahorro y no ahorrar porque sí, necesito establecer metas, comprar una casa, poder tomarme vacaciones, irme de viaje, formarme, o sea, invertir en mí, como están haciendo ustedes. Entonces, un poco la idea de el saber en qué ahorro es justamente lograr que ese ahorro rinda un fruto a futuro cumpliendo una meta. Y ahí está la gran diferencia con la inversión, que va a ser el próximo tema que vamos a ver. Pero quiero comentarles un poquito, más o menos, a nivel eh, Latinoamérica, según el estudio de la OCDE que hizo en el año pasado, ¿no? El último informe al cual tenemos acceso. Principalmente Bolivia y Chile son los países que mejores indicadores tienen a nivel educación financiera. ¿Ok? Eh, Luego lo sigue Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Paraguay. No tengo los datos de más de Centroamérica, pero en general lo que la media indica de los países de Latinoamérica es que la mujer suele ahorrar más que el varón y esos ahorros varían entre un 10 y un 15% de los ingresos. Es decir, nosotros no establecemos cuánto es el porcentaje de ahorro porque eso es muy personal y va a depender de las metas que ustedes se fijen. Mientras ustedes tengan el hábito, que es lo importante, que ustedes consideren de decir, bueno, yo todos los meses separo una cantidad de dinero X para poder cumplir una meta a futuro. Lo que me gusta decirles es que dentro de esa media que se va viendo a lo largo de los países de Latinoamérica, Latinoamérica ahorra un 15% las mujeres y un 10% los varones, ¿no? O sea, la mujer tiene mayor
consideración en el ahorro al momento de separar ese 15% como porcentaje del ingreso. ¿Por qué nos parece importante esto? Porque el ahorro es la base de lo que luego vamos a ir cumpliendo como metas. Mientras más ahorre, más rápido voy a poder llegar a esas metas, a ese consumo futuro, como le decimos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Quiero saber si me dan el pulgar, me dan un ok, porque esto de estar hablando constantemente, capaz que no, Marcelo no está llegando a nadie. Y bueno, por lo menos me gustaría saber qué les parece esto del ahorro, de cumplir las metas. ¿Tienen metas? ¿Están dentro de la media, perdón, esto del 10% que ahorran los varones y del 15% que ahorran las mujeres? Muy interesante enfoque. Gracias, Raúl. Gracias, Macu. Me gusta que me vayan compartiendo sus experiencias porque de eso se trata también la educación financiera. Las realidades son complejas y van cambiando. Imagínense, si ya cambia de vecino a vecino, por así decirlo, imagínense cómo cambian las conductas de país a país. Bueno, por eso vamos a seguir con esta cuestión de que Bolivia, Chile, Perú son los países que mejor distribuyen sus ingresos a través de los gastos, el ahorro y en cuarta instancia, perdón, vamos a tener el tema que sigue, perdón, yo me estoy adelantando. Hay un concepto muy importante que nos gusta diferenciar del ahorro, porque dentro del conjunto es parte del ahorro, pero es un segmento que no tiene que ver con el cumplimiento de metas, sino con evitar que suceda algo y es lo que llamamos como fondo para imprevistos. O sea, separar un dinero para tenerlo guardado en caso de que suceda justamente algún imprevisto. Este fondo para imprevistos es también un porcentaje que vamos a separar de nuestros ingresos y nos va a servir, ¿no? Para cualquier circunstancia que no estemos preparados de afrontar. Por ejemplo, la rotura o sea, tengo que llevar el auto al mecánico, tengo que arreglar o reparar la heladera que le decimos aquí, el refrigerador, o tuve un problema de salud y tengo que comprar medicamentos, entonces necesito tener dinero para poder adquirir esos medicamentos. Si no tengo un fondo para imprevisto, probablemente tenga que sacar ese dinero de otro lugar o simplemente pedir deuda, ¿no? O sea, endeudarme para poder comprar los medicamentos. Bueno, a ver, acá tenemos algunos aportes. Ahorrar, invertir 10 a 15% aprox. Mucha gente en Bolivia invierte en inmuebles. Genial, gracias por el aporte. Como les decía hace un rato, la situación de cada país cambia, entonces el porcentaje de ahorro, de inversión también se modifica. Por ejemplo, en un contexto inflacionario, mucha gente prefiere el consumir hoy a guardar para el mañana, pero porque hay un contexto inflacionario que lleva a eso. Entonces va cambiando el comportamiento financiero. Muchas gracias por los aportes. Ángel nos dice, el ideal es que se ahorre y guarde para imprevisto, pero sinceramente es complicado. Exacto, es como, como decimos nosotros, presentar las herramientas, pero de ahí al momento de ir adquiriendo la práctica y asumir el desafío, puede ir cambiando la circunstancia y eso nos hace dar cuenta que quizás se complica en algunos meses y otros meses es más sencillo, ¿no? Separar ese dinero tanto para ahorro como para fondo para imprevisto. Simplemente antes de continuar, esto, ¿no? De los fondos para imprevistos como la forma de brindarnos tranquilidad y estabilidad en caso de que algo suceda. Capaz que en algún momento no sucede nada y está todo bien y ese fondo para imprevisto queda así, pero capaz que en otros meses sí lo necesito utilizar, entonces ya lo tengo y eso nos permite generar una mayor tranquilidad dentro de nuestras vidas. Yo me permito también ir leyéndolos y, y también poder ir respondiendo algunas preguntas. Cuando separamos el fondo para imprevisto, nada más recibir los ingresos o después de hacer frente a los gastos fijos. Uf, qué pregunta. Bueno, ojo con esto porque tanto el ahorro es siempre mejor hacerlo cuando nos ingresa la plata, igual que que el fondo para el imprevisto, porque
Ahí, ¿vieron esos gastos necesarios? Bueno, esos gastos necesarios porque los necesitamos para vivir. Entonces, yo voy a decir, bueno, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo dentro de todo puedo tener una previsión de cuánto es lo que puedo gastar mes a mes y bueno, pero tengo que saber anotarlo. Con el tema del ahorro y fondo para imprevistos, hay que tomar en cuenta que es mejor, por no decir es ideal, que ese ahorro, ese fondo para imprevistos se contemple al principio de la recepción de nuestros ingresos, no al final cuando ya pagué todo. ¿Por qué? Porque si espero al final, cuando ya hice todos los gastos y de repente no me queda más plata, no voy a tener capacidad de ahorro, no voy a tener dinero para el fondo para imprevistos. Esos fondos para imprevistos, las recomendaciones suelen decir que sean de 3 a 6 meses de lo que gastamos en total en gastos necesarios. ¿Ok? Entonces, de repente puedo tener esos 6 meses cubiertos, por así decirlo. Bueno, ya armé mi colchón, ya ver mi fondo para imprevisto, sigo destinando dinero para el ahorro. Pero la importancia del ahorro es que se haga justamente al momento de recibir los ingresos y no después. Porque como les digo, cuando no nos quede dinero, una vez que hicimos todos los pagos de los gastos necesarios, no nos va a quedar plata para ahorrar, no nos va a quedar plata para los fondos para imprevistos. Hasta ahí, el tercer ítem, y no me quiero demorar mucho más porque el tiempo es tirano y ya es viernes por la noche. En el caso de Argentina y el resto de los países, calculo que están ingresando ya a la tarde-noche, ¿no? Vamos a ver la siguiente, el último ítem, ¿no? Dentro de los cuatro comportamientos que recordamos en el consumir, el ganar, perdón, el ganar, el consumir o gastar, el ahorrar y ahora nos queda la inversión como parte del cuarto comportamiento que es importante hacerlo. Y leía hace un rato que mencionaba esto, ¿no? Me cuesta mucho invertir, no sé cómo se hace. Bueno, y yo al principio les comentaba que la inversión era el tópico o el tema más complejo dentro de la educación financiera y a la vez al que mucha gente asocia como el único tema de educación financiera. Entonces, como dice ahí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la inversión, como cómo invierto en acciones, bonos, fondos comunes, bienes raíces. Hablando a gran escala, la inversión es el dinero que yo justamente asigno o la partida de dinero que yo voy a aportar, por así decirlo, a estos instrumentos de inversión que siempre, siempre, siempre tienen un riesgo. Y eso es la clave de la inversión y la diferencia con el ahorro. Yo el ahorro lo utilizo para cumplir metas, para llegar a justamente mejorar mi calidad y mi confort de vida. La inversión yo la utilizo para generar ingresos también. ¿Ok? O sea, es una de las metodologías que puedo tener para generar ingresos. Ojo, ¿siempre voy a generar ingresos? No, no siempre. De hecho, muchos de los especialistas en inversión dicen que son más veces las que se pierden que las que se ganan. Pero hay que entender que la inversión es tan amplia y son tantos los instrumentos financieros que tampoco vamos a tratar ahora, simplemente es mencionar algunos de los tantos que hay, como ven en la pantalla. Pero la importancia de la inversión es cómo genero ingresos adicionales teniendo en cuenta que esa inversión que haga tiene un riesgo que tengo que saber cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Hay gente que es más precavido, más cautelosa, entonces prefiere tomar menos riesgo que otra gente que dice, bueno, yo apuesto el 100% a esta inversión y no importa si es riesgosa o no, yo quiero ver cómo sale. Entonces hay una relación directa entre lo que quiero ganar, el riesgo que voy a tomar, porque a mayor riesgo voy a buscar mayor ganancia y viceversa. Mientras más bajo sea el riesgo, menor ganancia voy a obtener. Y el horizonte de inversión, cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para obtener ese rendimiento que busco. Si quiero el dinero ya, entonces solamente le doy 1 o 2 días para mover esa plata, el famoso trading, que también está muy de moda y que tiene todo
una cantidad de propuestas que seguramente han podido apreciar en algún momento, pero lo que voy es que la importancia de la inversión y las bases de la inversión tienen que ver con cómo genero ingresos asumiendo un riesgo que puede ser bajo, que puede ser medio, que puede ser alto, y eso va a determinar qué perfil de inversor tengo. Aceptar que puedo perder y cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar a que genere frutos esa inversión. Hay gente que dice, bueno, tengo un dinero, no tengo problema en esperar un año, 2 años, lo dejo ahí. Y dentro de 2 años resulta que hizo una inversión en una, no sé, empresa que recién empezaba y esa empresa el primer año no dio frutos, el segundo año tampoco, y empezó a ver sus frutos y a recuperar la inversión a partir del tercer año. Si yo no quería esperar, y seguramente perdí porque no estuve dispuesto a asumir el horizonte temporal que requería esa inversión. Pero aquel que sí estuvo dispuesto a esperar, bueno, generó capaz un dinero o va a generar un dinero en 2, 3 años cuando esa empresa empiece a justamente rendir sus frutos. Y por último, para tener en cuenta simplemente, como les digo, hay muchísima literatura que habla sobre inversión y es un tema muy extenso. Eso simplemente cuando ustedes vayan a realizar una inversión, recuerden esto, ¿no? De cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir, el horizonte de inversión que voy a tomar y diversificar para reducir ese riesgo. Diversificar quiere decir, a grandes rasgos, no poner todos los huevos en una misma canasta. O sea, buscar varias alternativas en las cuales invertir, en las cuales colocar mi dinero. Porque si apuesto todo al rojo o todo a, no sé, al 36 y bueno, capaz que tengo 35 posibilidades, sumándolo el resto, de perder, ¿no? Pero diversificando puedo reducir ese riesgo que implicaría, obviamente, una pérdida importante si no lo hago. Bueno. Yo creo que para pasar un poco a lo que sigue, me interesa que veamos, antes de pasar a la parte de Latinoamérica, que es como el tema que puede resultar bastante más interesante en el contexto del foro, ¿no? La importancia del presupuesto, simplemente comentarles que llevar un presupuesto nos ayuda a nosotros, ¿no? Realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos. O sea, la planilla donde yo anoto cuánto me ingresa, cuánto gasto, que puede ser una planilla realizada por escrito a mano, o puede ser una aplicación, o puede ser una hoja de cálculo, ya sea Excel o cualquiera de las que abundan, ¿no? En toda la parte informática. La importancia del presupuesto es esto, ¿no? De poder realizar un seguimiento, perdón, de los ingresos y los gastos. Tener muy en cuenta que si yo sé a dónde se va el dinero, puedo tener mayor control y ese control me va a permitir tomar decisiones más informadas. En segundo lugar, me ayuda a establecer esas metas financieras, esas metas que son claves para poder cumplir esos objetivos que me propongo en la vida. Eh, la verdad que es muy gratificante cuando uno llega a cumplir esa meta, cuando se puede comprar una casa o terminar algún estudio de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado y juntó y gastó dinero para poder cumplir, perdón, ahorró dinero para poder cumplir esa meta. Por otro lado, este presupuesto nos permite, ¿no? Y también nos hace considerar qué porcentaje, qué porción vamos a establecer para gastos, para ahorro y para inversión. Eh, Eso, sinceramente, no hay un patrón claro, por así decirlo, que les diga, bueno, exactamente ustedes tienen que gastar un 70, ahorrar un 20 e invertir un 10. Que muchas veces van a escuchar a esos gurús o van a decir gasten 80, ahorren 10 e inviertan 10. A esto hablando en porcentaje. Eso ya es muy personal y va a tener que ver con lo que yo deseo y quiero para mi vida en el momento, ¿no? Esto de precisar las metas financieras y cuán rápido las voy a cumplir también va a determinar cuánto es el porcentaje de ahorro, cuánto es el porcentaje de gasto y cuánto de inversión. Lo que es importante tener en claro es que los tengo que tener presente a estos tres comportamientos, además del primero que vimos, que es el cómo genero ingresos. Y por último,
la, la parte del control del presupuesto es clave para ver cómo va. Es complicado lo que voy a decir, el día a día, ¿no? Cómo van mis gastos día a día. Yo sé que por los tiempos muchas veces se hace imposible registrar todo lo que hago en el día a día en cuanto a gastos, pero sí pensar en establecer metas de presupuesto por semana, controles mensuales. Entonces, cuando, por ejemplo, termine agosto, me fijo cómo fueron mis gastos, cómo fueron evolucionando mis inversiones, cómo o cuánto fui separando para el ahorro y ver si llegué bien, si llegué holgado, si estuve muy en el borde para que el presupuesto entre gasto, ahorro e inversión sea lo mismo que mis ingresos, si quedé en rojo, que es lo que no queremos justamente y que es por lo que fomentamos la educación financiera. Bueno, muchísimo hablé yo. Así que recurro a ustedes que están ahí detrás para preguntarles justamente si llevan un presupuesto, si han tenido la oportunidad de invertir, ¿ok? Vamos con la primera, si llevan un presupuesto, con que me pongan sí, llevo un presupuesto, para mí es lo más gratificante que hay. Si quieren compartir o aportar algo, también completamente abierto a sus comentarios. Mientras, bueno, mientras voy recibiendo esos comentarios, voy a tomar un poco de agua. Hasta ahí vamos bien, veamos. Invierto en FCI. FCI es Fondos Comunes de Inversión, ¿no? Acá en Argentina se lo conoce así. Llevo presupuesto, si llevo un presupuesto, gracias. Yo sí llevo un presupuesto, José María, gracias. No lo completo a diario, pero trato de una vez por semana registrar los gastos e ir comparando mes a mes, intentando que los ingresos no superen los gastos. Yo creo que esa relación matemática es clave. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, es un poco la idea de poder ver la situación y cómo esa situación se va reflejando en los indicadores que nos dice la OCDE, ¿no? O la CAF, para que puedan llevarlo a cabo. Creo que todos hacemos presupuesto porque de lo contrario gastamos mucho. Gracias, Ángel. Tengo un Excel, llevo un presupuesto. Con eso comparo mes a mes en qué gasté más, en qué ahorré. Es un hábito difícil de adquirir y hacer entender su importancia. Y ahí, Raúl, voy a tomar ese comentario de Raúl para pasar a lo siguiente, porque Raúl acaba de dar en la clave, ¿no? ¿Cuáles son justamente perdón, vuelvo a pasar, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué sucede en Latinoamérica? ¿Cómo estamos a niveles de educación financiera, a nivel la TAM, que nos gusta decir muchas veces? Y, y cuáles son los desafíos para resolver, ¿no? Esto de estos, no les vamos a poner justamente problemas, sino retos. Y el primero tiene que ver con que hay una falta de coordinación y comunicación entre todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, es todo, toda la sociedad en sí, desde la familia, pasando por el ámbito educativo, ¿no? La escuela, el colegio, las instituciones que se dedican a la educación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y el Estado son actores fundamentales dentro de lo que es la educación financiera, el comportamiento financiero, ¿no? Y por eso es que la falta de coordinación nos lleva a tener estos desafíos de, por ejemplo, como decía hace rato y tomando el comentario de Raúl, es un hábito difícil de adquirir, exactamente. Pero ¿por qué es difícil de adquirir ese hábito? ¿Cuánta gente lleva un presupuesto? ¿Por qué no lo llevan? Entonces, todas esas preguntas que van surgiendo tienen que ver con una formación que primero se da en el hogar. El primer formador a nivel financiero es la familia. Hablando familia en el contexto de con quién convivo. Y simplemente a modo de ejemplo, recuerdo que yo no tengo, vamos a poner, yo no tenía cuando era chico hábitos de ahorro. O sea, para mí lo que me daban mis padres, mis tíos o familiares era lo que gastaba. No sabía qué era ahorrar o por qué se ahorraba. Pero tenía una amiga que sí, efectivamente, recibía una mensualidad
y con esa mensualidad ella se tenía que manejar y si quería comprarse algo tenía que ahorrar separando un monto de esa mensualidad para poder cumplir esa meta. Y yo decía, wow, qué, qué avanzada o parece una persona grande. Entonces, sugiere esto, ¿no? De que el primer educador a nivel financiero es la familia. En segundo lugar, y aunque no lo crean, es el Internet. Las decisiones financieras o lo que tienen que ver con los comportamientos financieros se toman muchísimo de lo que los chicos, ¿sí? Los niños y adolescentes ven en Internet. Y ustedes saben que Internet es una caja de sorpresa donde encontrás muy buena información y muy buenas herramientas, pero también tenés lo contrario. Y ahí entra un poco que también es otro tema que se está dando mucho, que son, por ejemplo, las apuestas de los casinos virtuales. Entonces se genera muchísima información y hay un impacto muy grande desde ese lado. Pero en segundo lugar es Internet y en tercer lugar son las instituciones educativas, ¿no? Como le digo, las escuelas, los colegios. Voy a tomarme un minuto para leer lo que puso Ángel. El flagelo de no administrar bien los recursos económicos es un problema a escala. En mi país, los gobernantes que no han ejecutado miles de millones deciden prestar miles de dólares a un país europeo por el simple hecho de pagar favores campaña. Así es complicado que las familias también tengan para ahorrar por el alto costo de la canasta básica. Bueno, es justamente un poco de la coordinación de lo que hace falta y las prioridades que obviamente tienen que ver con políticas públicas de cada gobierno barra estado y cómo va pudiendo potenciar este cambio de comportamiento. Pero es un paradigma que sin dudas tiene un contexto muy, que el contexto coyuntural a nivel económico siempre influye. Vamos en segundo lugar como les decía hace rato, y que tiene que ver muchísimo con el comentario de recién, justamente las desigualdades, o sea, la complicación que hay a nivel Latinoamérica es los niveles de desigualdad a nivel estructural que hacen complejo esto. Y cuando hablo de niveles desiguales a nivel estructural, tiene que ver con el otro concepto que va de la mano con la educación financiera, que es la inclusión financiera. ¿Qué herramientas tiene la sociedad para poder gestionar mejor sus ingresos, sus gastos, el ahorro, la inversión? Si necesita o cómo se maneja a nivel dinero, ¿no? ¿Dónde se presenta un mayor número de transacciones a nivel efectivo? ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, en Bolivia, no me recuerdo el nombre, pero me van a ayudar, pero justamente Bolivia tiene un muy buen indicador de educación financiera, pero la mayoría de las transacciones se realizan en dinero físico, ¿no? En plata. No se utilizan mucho las herramientas digitales. Uruguay es otro de los países que no tiene tanto desarrollo de educación financiera en sí, pero que tiene el mejor indicador de inclusión financiera a nivel del uso de las herramientas informáticas. Entonces, luego Chile, por ejemplo, Chile sí está a la vanguardia en cuanto a esto, tanto a educación e inclusión financiera. Son dos conceptos que tienen que ir de la mano y que muchas veces se presenta en esta cuestión estructural que vemos, ¿no? Y por último, decíamos que el primer formador es la familia, el segundo formador, aunque no esté bueno, es Internet, y el tercer formador es la escuela, el colegio, ¿no? La institución educativa a la cual asisten las personas que están en ese nivel de aprendizaje, tanto niños como adolescentes. Hay un entorno que está cambiando constantemente y se ha notado muchísimo desde la pandemia y a través de la educación virtual como la demanda de los adolescentes cada vez más en lo inmediato. Quiero ya, ya, ya. Y el querer ya implica un nivel emocional muy importante a la hora de tomar decisiones y esas emociones suelen jugarnos en contra al momento de tomar justamente decisiones financieras adecuadas o racionales. Por eso es que en el ámbito escolar no suele haber programas que sean de carácter público, ¿no? Y que sean uniformes para todos los países. Sí, obviamente hay países que tienen y están a la vanguardia de lo que tienen que ver con programas de educación financiera, destacando Chile justamente en esa cuestión, pero también
es importante que a esos programas de educación financiera que son importantes y que lo puede llevar a cabo a nivel educativo el Estado, el gobierno, ONGs, instituciones privadas, de lo que hablamos, ¿no? De los actores que aportan a esto, pero desde el momento en que se logran implementar con todo el tiempo que requiere eso, hay un entorno que va cambiando constantemente. Y eso es lo que se necesita tener en cuenta cuando se desarrolla una política pública, que es, ¿no? Una de las cuestiones por las cuales estoy invitado acá, más que nada también para llevar adelante el cuarto punto que habla de educación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, yo le estoy planteando como todo lo malo, pero no, también hay cosas buenas y que trata de ver cómo mejoramos, cómo avanzamos, cómo nos damos la oportunidad de lograr esos avances, esto en adaptación de contenidos, contenidos más dinámicos, que queden, herramientas que tengan que ver con conceptos que los chicos puedan implementar en lo inmediato, porque de repente si yo hablo de inversión y les hablo de acciones, bolsa y cómo operar en el mercado de capitales, capaz que al chico no le interesa, pero sí le puede interesar el tema de cómo maneja su dinero, en qué gasta, cómo lo gasta, cómo pensaría a futuro su vida de adulto, ¿no? Cuando ya termine sus estudios, bueno, cómo va a enfrentar los desafíos que implica hacerse grande, por así decirlo. Entonces, la adaptación de contenido es clave. La coordinación, como entre gobierno, familia, instituciones educativas, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, se puede coordinar un contenido que tenga una lógica, que pueda ser adaptado y adecuado a los tiempos, ¿no? En los cuales estamos viviendo y que tenga una aplicación práctica inmediata, que pueda llevarse herramientas el chico y que ese comportamiento que va teniendo mejore a lo largo del tiempo a través de las distintas materias. Una de las cosas que me encantó del estudio que estamos citando justamente de la OCDE es que el 70% de los chicos considera la educación financiera como el aspecto más importante de su currícula. No hay matemática, no hay historia, no hay literatura, no hay geografía, no, la educación financiera. Porque es un tema no voy a decir que está a la vanguardia, porque ya es algo que se viene tratando desde principios de este siglo, entonces no es un tema nuevo, por así decirlo, pero sí es un tema que cada vez adquiere más y más importancia en las redes sociales. Hay muchos influencers que hablan ya de educación financiera, pero también hay muchos influencers que promocionan formas de gastar que quizás no son convenientes para los adolescentes, y ahí viene el tema de la coordinación intersectorial. Y por último, la evaluación continua, ¿no? Cómo estos programas van evolucionando y cómo pueden ir mejorando a lo largo del tiempo, y para que esa evaluación tenga sentido es importante ir monitoreando constantemente cómo se está aplicando cada elemento, ¿no? Cada comportamiento, evaluar cómo generan los ingresos, en qué se gasta, cómo se gasta, que eso quizás se puede evaluar a través de los organismos de los distintos países que manejan las estadísticas, cómo se ahorra y cómo se invierte, pero todos estos comportamientos son claves para que a nivel personal, familiar, tengamos un bienestar financiero a largo plazo, ¿no? No pensar solo siempre en el corto. Bueno, a ver, yo ya no he incrementado mucho el uso de instrumento electrónico de pago en Bolivia, sobre todo a partir de la pandemia. Gracias, Raúl. Ustedes son los que me iluminan a mí, así que te agradezco por el aporte. Buenísimo, buenísimo que Bolivia haya cambiado ese comportamiento para ir mejorando justamente, como digo, no la educación financiera, que estaban muy bien posicionados, sino la inclusión. Entonces, a través de los pagos y herramientas digitales, eso ayuda muchísimo. ¿Qué necesitamos en cuanto a esto, ¿no? A lo que veníamos hablando del cómo mejorar? Bueno, así como cómo mejoramos a través de la adaptación, a través de la cooperación y a través de la evaluación, hay que tener en cuenta esto de cómo manejamos el presupuesto, que el presupuesto es básicamente registrar mis ingresos, gastos, establecer cuáles van a ser mis metas de ahorro e inversión y poder plasmarlo en esa planilla.
Les dejo ya de tarea que puedan buscar alguna planilla de las miles que hay disponibles en Internet que tiene que ver con el manejo del presupuesto, del dinero. Fomentar el ahorro y la inversión. Esto es un eje clave que justamente me gusta destacar porque el ahorro y la inversión, o sea, el ahorro, una vez que nosotros vamos ahorrando, como es un consumo futuro, esa plata la tenemos que colocar en algún lado. Entonces, ese ahorro sirve de financiamiento para luego convertirse en inversión y es lo que permite generar un poco el motor, ¿no? En la economía en sí. Por eso es importante conocer opciones de ahorro, dónde puedo invertir, tomar decisiones informadas es lo clave, tratar de bajar los decibeles y decir, bueno, ¿necesito esto en este momento o no lo necesito? Bueno, si no lo necesito, ese dinero lo puedo utilizar en el ahorro o la inversión. Y por último, para cerrar simplemente esta parte y ya llegar al final de la charla, destacar la inclusión financiera. Cómo los países, como las organizaciones privadas, necesitan de el fomento y el uso de las herramientas digitales para poder mejorar, ¿no? la calidad de vida. Esto del manejo de dinero siempre es un tema complejo, entonces las herramientas digitales principalmente aportan a que yo tenga más tiempo para mí, para mi bienestar, y que a la vez pueda eh, tener todo en un solo lugar, ¿no? Desde el celular, desde la computadora, pero que yo pueda realizar estos comportamientos sin la necesidad de ir hasta el lugar o de manejarlo presencialmente. Bueno, llegando ya al final de esto, como para ir cerrando las conclusiones y ya darle a ustedes el espacio para que quieran compartir o charlar sobre lo que ustedes consideren importante y se lleven de esta pequeña interacción entre nosotros. Considerar primero que hay una alfabetización financiera insuficiente en Latinoamérica. En general, Latinoamérica está por debajo de los niveles que se manejan de justamente de utilización de la educación e inclusión financiera a nivel mundial. Entonces es un gran desafío lo que tiene que ver con la alfabetización a nivel Latinoamérica. Esto de poder coordinar mejor las interacciones entre los distintos agentes que forman parte del lugar, del país donde vivimos, como les decía hace un rato, la familia, el Estado, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y sobre todo nosotros, ¿no? Porque la educación financiera también tiene que ver con cómo tomamos decisiones nosotros y cómo justamente nos conocemos. Por otro lado, en tercer lugar, destacar la efectividad de la educación financiera y la importancia que tiene en la mente de las personas. O sea, es la herramienta, por así decirlo, para mejorar justamente el comportamiento económico. Y si mejora el comportamiento económico, podemos tomar mejores decisiones y no solo en el ámbito del manejo del dinero, sino como les decía hace rato, en la estabilidad mental, física, ¿ok? Eh, Tiene que ver con esto, ¿no? La educación financiera es educarse. Mientras más herramientas tengo yo para poder tomar decisiones, mejores decisiones voy a tomar. Y por último, para cerrar ya esta cuestión, esta charla, hacer foco en la brecha digital, ¿no? Bajar la brecha digital, que es justamente ese espacio que se genera entre quien tiene acceso a Internet, por ejemplo, cuáles son las comunidades que más se destacan por su buen acceso a Internet, cómo justamente utilizamos esas herramientas digitales en el día a día. Entonces, mientras más reducida sea esa brecha digital entre mi vida en el día a día y en la utilización de las herramientas digitales de la mejor manera posible, obviamente mayores resultados positivos va a tener para mi vida, porque voy a poder justamente aplicar todo lo que fuimos charlando a lo largo de esta capacitación, si quieren llamarle así. Así que bueno, de esta manera yo quería dejarles más que nada la impresión de que vimos mucho en poco tiempo. Cada cosa que fuimos viendo puede ser una, dos, tres, 10 charlas más. Así que agradecerles desde mi parte
por el tiempo que se han tomado en esto de poder escucharme. Agradecerle a Daniela, a Isabel, que también me invitaron a través del foro para poder hablar un poquito de lo que es educación financiera. Muy contento con esta oportunidad. Y bueno, yo voy a dejar de compartirles para salir un poco y me vean un poco más grande. Este, Así que bueno, ahí gracias Raúl por el comentario. Me sirve mucho para lo que tiene que ver con el ir creciendo día a día en esto que son, eh, más allá de las capacitaciones, la difusión de la educación financiera. Y para nosotros, hablo como representante de Atkin, ¿no? Que es la empresa que está detrás de todo lo que es la educación financiera en sí, poder brindarles herramientas para que ustedes se las lleven y las puedan compartir con sus familias, conocidos, amigos. Así que muchísimas gracias de ese lado. Isabel, Daniela, no sé si están por ahí para ir cerrando Sí, esta charla. eh, Marcelo, bueno, muchas gracias por el presente y a todos participantes. Vamos a escribirles ya a los que se registren la asistencia, próximamente alguna charla adicional, algún taller que sería interesante también compartir con los jóvenes, ¿no? Así que bueno, esto es con Marcelo. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, ya para cerrar y dejarlos descansar, agradecerte, Marcelo, muy amable. Pueden entrar y ver todo lo que, pueden entrar a la página de Atkin Group, van a ver todo lo que hacen, el maravilloso trabajo que están haciendo hacia afuera de impacto social. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Nosotros vamos a iniciar unas gestiones para que sean nuestros próximos aliados de la red latinoamericana. Queremos promover la autonomía económica, sobre todo de poblaciones vulnerables. Así que bueno, nada, les vamos a mandar una encuesta, ¿sí? Para preguntarles, indagar, hacer un relevamiento, qué tipo o qué otra capacitación quisieran recibir en el marco de la charla que hoy tuvimos, ¿sí? Para volver a invitar a Marcelo y que nos acompañe. Hasta el 30 de noviembre tenemos habilitadas las actividades del foro, así que seguramente te podrás acomodar tu agenda y volver a compartirnos una charla tan buena como la que nos diste hoy. Así que bueno, por mi parte, agradecerle a todos los presentes. Van a recibir su certificación dentro de 10 o 15 días, ¿sí? Así que bueno, nada, despedirlos y les mando un abrazo fuerte a sus países en donde están. Bueno, muchas gracias. Un saludo y que